les estaba comentando que la propuesta de mi parte de la exposición es abordar la ley de glaciares de una perspectiva más estructural y constitucional, es decir, no solo analizar su contenido específicamente normativo, sino comprender, porque esto va a ser fundamental a la hora de que cuando Susana les comente el tema de la reforma, es comprender cuál es el fundamento de esta ley y cómo se inserta la ley de glaciares dentro del sistema federal argentino. Y para poder comprender esta insertación de la ley en nuestro régimen federal, es sí o sí muy importante retroceder hasta el año 1994, donde se dio una reforma constitucional donde se incorporaron estos derechos al medio ambiente. ¿Qué estableció la reforma constitucional de 1994? Bueno, a través de la reforma constitucional de 1994 se incorporó por primera vez en nuestra historia constitucional una cláusula ambiental expresa. Es decir, que hasta ese momento, hasta antes de la reforma, el ambiente no era un derecho autónomo reconocido en nuestra Constitución Nacional. Con el artículo 41 de la Constitución, después que introdujo esta reforma constitucional, el ambiente deja de ser, digamos, simplemente un interés regulado por leyes sectoriales o particulares y ya se convierte en un derecho humano constitucionalmente reconocido. Esto implica un cambio fundamental en el paradigma de nuestra Constitución. ¿Qué dice específicamente el artículo 41 de esta reforma constitucional? Establece que todos los habitantes gozan al derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades económicas satisfagan las necesidades presentes, pero sin comprender las necesidades de las generaciones futuras. A su vez, además, introduce la obligación, porque como todos sabemos, la adquisición de derechos también trae como correlación la adquisición de ciertas obligaciones, y nace la obligación del deber de preservar el medio ambiente y la obligación ante un daño ambiental de recomponer ese daño que se haya producido. Este, digamos, este artículo 41 además establece en su tercer párrafo que comprende al gobierno nacional la obligación de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementar esas normas de presupuestos mínimos sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Con esta obligación que se le impone a la nación y a las provincias, nace lo que llamamos el federalismo ambiental argentino. Es decir, hay una redistribución de las competencias, ya que si bien vamos a ver que el artículo 124 de la Constitución Argentina le concede a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios, este artículo 41 hace esta redistribución de las competencias porque le otorga a la nación la competencia de reglamentar en materia de presupuestos mínimos en materia de ambiente. Entonces, la nación va a fijar un piso mínimo de protección en materia ambiental, y las provincias lo que van a poder hacer es complementar esa normativa, ese piso mínimo. ¿Y a qué me refiero con complementar? Porque jamás las provincias van a poder
eh, reglamentar o establecer normativas que disminuyan esa protección mínima que se establece mediante estas normas de presupuestos mínimos que establece la nación. Digamos que pueden dictar normas que mejoren, que aumenten ese grado de protección, pero jamás que vayan, que establezcan estándares menores de protección que ya han sido establecidos por la nación. Entonces, este diseño, este federalismo ambiental, lo que establece es, lo que evita es que las provincias, digamos, reglamenten estándares ambientales débiles pero que al mismo tiempo digamos, se respete la autonomía provincial que el mismo artículo 124 le otorga a las provincias en materia de recursos naturales. Esto es lo que le explicaba recién de la complementariedad. Y después tenemos lo que sería, bueno, el artículo 31 de la Constitución Nacional, que habla de la supremacía federal aplicada al piso ambiental. Esto es que para que el piso mínimo sea real, opera el principio de supremacía de la nación. Es decir, que las provincias no pueden contrariar la normativa nacional mínima. Va de la mano de lo que les explicaba recién, que jamás las provincias podrían establecer normativas locales que protejan menos que la normativa nacional. Y a su vez también tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el amparo ambiental, que esto, digamos, fue a través de la reforma, se introdujo este artículo para que haya una tutela judicial de estos derechos donde, digamos, la sociedad pueda acceder a vías rápidas para poder establecer acciones que los puedan proteger ante posibles daños o riesgos ambientales. Esto es lo que vamos a ver, lo que serían la protección de los derechos de incidencia colectiva. Ahora bien, ¿qué significa esto del dominio originario de los recursos naturales que establece el artículo 124 de la Constitución Nacional? El artículo 124 de la Constitución Nacional establece específicamente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que se ubican dentro de su territorio. Pero es fundamental acá entender que dominio no es lo mismo que jurisdicción. El dominio implica la titularidad de los derechos. Es una propiedad pública del recurso. En cambio, la jurisdicción implica la potestad normativa y el poder de policía sobre actividades que afecten el medio ambiente. El hecho de que las provincias tengan dominio originario sobre estos recursos naturales no significa que tengan competencia exclusiva para regular sobre cualquier aspecto vinculado a los recursos naturales. Por eso, es que como les había explicado hace un ratito, eh, el constituyente, los legisladores, con la reforma del 1994, introdujeron una delegación específica en materia de derecho ambiental, otorgándole a la nación el dictado de normas de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, es aquí donde vemos que en lo ambiental se reconoce una delegación a favor de las provincias en cuanto a materia de presupuestos mínimos, quedando a favor de las provincias la potestad de poder complementar esa normativa
conservando el dominio originario de los recursos. ¿Qué es específicamente las normas de presupuestos mínimos que establecen que digamos que son competencia de la nación? Los presupuestos mínimos constituyen un umbral básico de protección ambiental uniforme en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que es obligatorio para todas las provincias que conforman la nación argentina respetar estas normas de presupuestos mínimos y con este fin evitar desigualdades territoriales en lo que sería la tutela ambiental. Acá hago un comentario en cuanto, si bien estas normas de presupuestos mínimos son obligatorias para todas las provincias, también se entiende que como las provincias son titulares originarias de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio, también van a poder, digamos, complementar esta normativa atendiendo a sus propias realidades ambientales dentro de su territorio. Pero siempre, y soy reiterativo en esto, siempre que ese grado de protección sea para mejor y nunca para peor. Habiendo hablado de esto de las normas de presupuestos mínimos, vamos a ver la primer, digamos, normativa fundamental dentro del tema que hoy nos compete, que es la ley de glaciares y la reforma. Vamos a ver que la ley de glaciares es una norma de presupuestos mínimos dictada por nuestro Estado Nacional y es la ley 26.639. Dentro de esta ley se define cuál es el objeto de protección de esta ley y vamos a ver que son las reservas estratégicas de recursos hídricos y los bienes públicos. El artículo 1 de esta ley de glaciares fija el objeto y lo hace en términos de una función estratégica: preservarlos a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Ya vamos a ver cuando Susana entre en el tema de la reforma que esta función hídrica es un elemento fundamental en esto de la ley de glaciares, eh, porque es justamente lo que nos sirve para lo que sería el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la información científica y el turismo, y establece una cláusula central, y es que los glaciares constituyen bienes de carácter público. ¿Qué quiere decir esto de que es un bien de carácter público? Que es indisponible para las personas. Es decir, no es viable de apropiación privada. Recae sobre ellos un interés colectivo, un interés social. A su vez, la ley de glaciares, dentro de su artículo 2 establece las diferentes definiciones de lo que se entiende por glaciar específicamente, lo que se entiende por ambiente peliglaciar. Y vamos a ver que dentro de lo que se define como glaciar, vamos a ver que es una masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua interstical, formada por la rescristalización de la nieve, cualquiera sea su forma, dimensión y estado. E incluye también, y es parte constituyente de los glaciares, el material détrico rocoso, cursos internos y superficiales de agua. Y a su vez define también lo que sería el ambiente peliglacial y lo define más por la función que ellos tienen. En lo que sería la alta montaña son suelos congelados que actúan como regulador del recurso hídrico, y en zona media baja es el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Estas definiciones, si bien
también son importantes tenerlas en cuenta porque también van a ser objeto del análisis de la reforma que se está tratando. En su momento, el legislador, porque son, digamos, conceptos bastante amplios, lo que se quiso hacer es evitar las típicas maniobras de exclusión sobre que esto no es glaciar porque es chico, porque está cubierto o porque no se ve. El principal foco, y vamos a ver que la reforma también lo tiene muy en cuenta, es que lo que se busca proteger es la función hídrica de estos cuerpos glaciares. Dentro de los instrumentos centrales que prevé la ley de glaciares, vamos a ver que aparece el Inventario Nacional de Glaciares, que también es una cuestión a discutirse en la reforma. El artículo 3 de la ley de glaciares se crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizan los glaciares y las geoformas peliglaciares con la información necesaria para que estos mismos puedan ser controlados, monitoreados y protegidos. El artículo 4 de la misma ley exige que estos inventarios contengan la información por cuenca, la ubicación, la superficie, la clasificación morfológica y que a su vez estos inventarios sean actualizados que cada 5 años porque sabemos que es un periodo en el que estos glaciares pueden sufrir cambios que ameritan sean evaluados para su incorporación en los diferentes inventarios. Conceptualmente, ¿para qué sirve estos inventarios de glaciares? Son una base de datos georreferenciada, eh, por lo que es un sistema dinámico, por lo que les mencioné recién, es obligatorio que los mismos sean actualizados. El 13 de mayo de 1972, en la ciudad de Mendoza, se crea el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que digamos, las siglas son IANIGLA, bajo la responsabilidad administrativa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. En la actualidad, este instituto de nivología busca avanzar en el conocimiento de la dinámica ambiental que se presenta sobre todo en el oeste argentino, porque es donde se encuentran, digamos, la mayoría de los glaciares, con énfasis en el estudio de los recursos hídricos y naturales que se encuentran en esta región y que conforman todos los componentes biológicos y todas aquellas actividades humanas que sustentan estos estudios. El artículo 5 de la ley de glaciares, de la ley 26639, atribuye a este instituto la responsabilidad de realizar el inventario y el monitoreo coordinado con la autoridad nacional de los glaciares para luego la formación de lo que serían los inventarios de los glaciares. Siempre se requiere un soporte científico de estos institutos para tomar cualquier tipo de decisión. Dentro de la ley también, de la ley 26639 de la ley de glaciares, vamos a encontrar cuáles son aquellas actividades que se encuentran prohibidas dentro de estos ambientes. Dentro de aquellas actividades que se encuentran prohibidas, vamos a tener la liberación y la dispersión de contaminantes, obras de infraestructura, exploración y explotación minera e hidrocarburífera,
incluyendo también, no solamente en los glaciares, sino también en las zonas periglaciar, y la instalación de otras industrias u obras industriales. La clave conceptual es que la ley constituye una zona de interdicción alta, es decir, no es una regulación de cómo hacer la minería, sino que es una prohibición territorial en estas áreas que se encuentran definidas por la ley. Y el artículo 8 de la ley de glaciares establece cuáles van a ser las autoridades competentes a los efectos de esta presente ley y establece que a los efectos de esta presente ley será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso particular de las áreas protegidas comprendidas en la ley 22.351 será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales. Le otorga a las provincias que particularmente dentro de cada territorio establezcan cuáles van a ser las autoridades de Contralor en materia de glaciares. Esto ha sido una pequeña introducción en cuanto a la reseña histórica en materia ambiental y específicamente en lo que sería la ley de glaciares, para que ahora Susana nos comente el tema que en realidad hoy no, nos compete y nos importa, que es la reforma a esta ley. Bueno, Susana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Muy clara tu presentación. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si nos sale. Ahí se ve, Nicolás, ¿me confirma? Ahí se está iniciando. Tenés que tener A ver, un poco de paciencia. ahí estaría. Todavía no aparece. Yo la estoy viendo, pero bueno. Ahí está. Ahí Ahí está, aparece. ¿sí? Bueno, estamos un poquito largo. Bueno, como decía, muchas gracias, Nicolás, por el desarrollo del marco constitucional y la ley de presupuestos mínimo, la 26639. Retomando este encuadre normativo, me parece fundamental detenernos brevemente, porque vos lo has explicado muy bien, en el fundamento material de esa protección. Es decir, ¿qué tuvo en cuenta el legislador argentino cuando decidió establecer este régimen estricto para la protección de glaciares? En primer lugar, cuando hablamos de glaciares, no estamos hablando únicamente de un paisaje o un patrimonio escénico, estamos hablando de una infraestructura natural estratégica, de reservas reales, tangibles, de agua dulce en un país y particularmente en la provincia de San Juan, donde el recurso es escaso y determinante. Como vemos como vemos en la pantalla, vamos a volver atrás, la importancia de estas crioformas es triple. Son reservas de agua dulce. Los glaciares protegen, son fundamentales para el consumo humano, la agricultura y la recarga de las cuencas hídricas. Por su parte, tienen funciones ecosistémicas esenciales. Protegen la biodiversidad de alta montaña, regulan el microclima, influyen en dinámicas del suelo y actúan como verdaderos laboratorios naturales y permiten estudiar además el cambio climático. Tienen un impacto también, como vos lo dijiste, cultural, científico, turístico. Entonces la tutela jurídica no se agota solo en el agua, sino que abarca un sistema ambiental complejo. Por su parte, y más para nosotros, para la provincia de San Juan, es fundamental porque la regulación hídrica de las zonas áridas, los glaciares de escombro, que muchas veces no se visualizan tan imponentes como los glaciares blancos, pueden aportar entre el 25 y el 50% del caudal de los ríos
especialmente en años de sequía. En un contexto de cambio climático y retroceso glaciar, esta función reguladora se vuelve aún más estricta. Es precisamente esta dependencia estructural del recurso hídrico lo que explica que la Ley 26639 lo haya definido como bienes de carácter público y los haya incorporado dentro del esquema de presupuestos mínimos ambientales. En definitiva, la severidad del régimen no fue caprichosa, responde a la centralidad estratégica del agua en nuestro modelo territorial. Ahora sí, pasamos al proyecto de reforma. A partir de la vigencia de la Ley 26639, que como explicó bien Nicolás, establece un régimen de presupuestos mínimo como un esquema de protección amplio y preventivo. Se nos presenta ahora un proyecto de reforma introducido por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre del año pasado. Este proyecto de reforma introduce lo que podemos denominar un verdadero cambio de paradigma. El núcleo del cambio es conceptual. La ley vigente protege los glaciares y el ambiente periglaciar en función de su existencia como crioforma dentro de un sistema ambiental estratégico. El cambio, el proyecto propone una protección basada en la función hídrica efectiva. Tengamos en cuenta esta frase, función hídrica efectiva. ¿Qué podemos decir? Esto significa que ya no se trataría de tutelar todo el cuerpo de hielo por el solo hecho de existir, sino únicamente aquello que las provincias declaren como reserva estratégica para consumo humano o agricultura. Se pasa de una lógica estructural a una lógica funcional. Desde este punto de vista, el segundo cambio relevante es la relectura del principio precautorio. En el esquema actual, la incertidumbre científica opera a favor de la protección. En la propuesta de reforma, el cuerpo de hielo se presume protegido, pero esa presunción puede ceder cuando la autoridad ambiental local verifique técnicamente que no cumple con una función hídrica estratégica. Esto implica un desplazamiento del eje decisorio hacia el nivel provincial. No desaparece la protección, pero se vuelve condicionada a una verificación técnica. El tercer elemento es la introducción de mayor flexibilidad regulatoria. Se abandona la prohibición absoluta, determinante de la actividad en ambientes periglaciar, y se la reemplaza por un criterio basado en la alteración relevante. Es decir, lo que estaría prohibido no sería la actividad en sí misma, sino aquella que cause un impacto significativo determinante que se evaluará, que se determinará a través de la evaluación de impacto ambiental. Desde una perspectiva institucional, esto puede interpretarse como un intento de modernizar el esquema, orientándolo hacia decisiones basadas en evidencias técnicas y análisis caso por caso. Ahora bien, y aquí donde aparece el punto sensible, este modelo también abre interrogante. La determinación de qué constituye reserva estratégica o una función hídrica relevante no es neutra. Se supone criterio científico, metodologías de medición, márgenes de interpretación y eventualmente decisiones políticas. Si esos criterios no están claramente definidos, si no existen parámetros técnicos homogéneos y procedimientos administrativos transparentes, el sistema puede derivar en discrecionalidad.
Y en materia ambiental, la discrecionalidad genera inseguridad jurídica. También puede afectar la coherencia del sistema de presupuestos mínimos, que excelentemente lo explicó Nicolás, que por definición busca establecer ese piso común de protección en todo el territorio nacional. Por eso el debate no es simplemente si la reforma es más o menos flexible. La verdadera discusión está en cómo se definirá la importancia hídrica, quién establecerá los estándares técnicos, mecanismos de control y se existirán para garantizar la evaluación sea objetiva y fundada. En síntesis, el proyecto no elimina la protección, pero la redefine. El desafío será asegurar que esa redefinición no debilite el carácter estratégico de los recursos hídricos, ni desdibuje el alcance de los presupuestos mínimos ambientales. Bien, si avanzamos en el análisis del proyecto, uno de los aspectos estructurales es el fortalecimiento del rol provincia en la gestión de los glaciares. Este punto se presenta, digamos, lo que defiende en el proyecto, como una profundización del federalismo ambiental previsto en la Constitución. El proyecto pone su acento en la descentralización de la gestión, reforzando la idea de que las provincias, en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, tiene el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. No se elimina el marco nacional de presupuestos mínimos, pero se redefine cómo se concreta su aplicación. Entonces, la identificación funcional, la provincia determina qué glaciares cumplen funciones hídricas estratégicas. Este primer ítem, este pilar de las facultades provinciales, las provincias pasan a determinar qué glaciares cumplen esa función hídrica estratégica. Esto supone un análisis técnico respecto de su aporte efectivo al sistema hídrico. La protección deja de ser uniforme y se vincula directamente a la relevancia concreta del cuerpo de hielo en la cuenca. Desde una mirada institucional, esto puede valerse como una forma de adaptar la tutela ambiental a las particularidades territoriales, pero también implica criterios técnicos utilizados para esa identificación, que deben ser consistentes, verificables y evitar asimetrías jurisdiccionales. El segundo pilar, que es el control de inventario, las provincias adquieren la facultad de informar al IANIGLA, el instituto que explicó Nicolás, que es el encargado de llevar el inventario de glaciares, que entonces ahora, en este proyecto de reforma, son las provincias las que adquieren la facultad de informar a este instituto qué geoformas deben incorporarse o eventualmente excluirse del inventario nacional de glaciares. Esto no suprime el rol científico del organismo nacional, pero introduce una instancia donde la información territorial y la evaluación local adquiere mayor incidencia. Acá, ¿cuál es el desafío de esto? Será asegurar que exista una coordinación técnica entre nación y provincia, de modo que el inventario conserve su coherencia metodológica y comparabilidad científica en todo el país. El tercer pilar es la autoridad de evaluación ambiental. La provincia, a través de la evaluación de impacto ambiental, definirá si una actividad concreta genera una alteración relevante. Es decir, la prohibición deja de ser abstracta y pasa a depender de un análisis técnico específico. La legislación actual, a través de la Ley de Presupuestos Mínimos, es una prohibición per se. No se puede realizar tales actividades.
este permiso o esta prohibición ahora depende de una evaluación ambiental realizada por las provincias y de un análisis técnico específico. Este punto traslada al procedimiento administrativo ambiental una responsabilidad central. La calidad de estudios, la independencia técnica, la participación ciudadana y la fundamentación de las decisiones serán determinantes para que el sistema funcione de manera equilibrada. En síntesis, el proyecto configura, podemos decir, para quienes lo defienden, un federalismo ambiental activo, donde las provincias no solo ejecutan política, sino que toman decisiones sustantivas respecto de la delimitación, protección y evaluación de los glaciares. La cuestión entonces no es si el modelo es más o menos protector en abstracto, sino cómo se ejercerán esas nuevas facultades y con qué estándares técnicos y jurídicos se garantiza la tutela jurídica efectiva del recurso hídrico. Bien, si trasladamos el análisis que venimos haciendo de la Ley de Presupuestos Mínimos actual, de su propuesta de reforma, nos adentramos ahora en lo que es la legislación provincial. Si trasladamos el análisis al plano local, es importante señalar que San Juan no es un actor pasivo en esta discusión. La provincia ya cuenta desde hace muchos años, paralelamente al dictado de la Ley de Presupuestos Mínimos, de una ley, la 1076L, que establece un régimen específico de protección de glaciares, que a mi entender se acerca más al proyecto de reforma que a la Ley de Presupuestos Mínimos. En primer lugar, la norma provincial reafirma el dominio originario de los recursos naturales, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional. Este punto no es meramente declarativo, significa que la provincia asume la responsabilidad directa de la administración, la regulación y el control del recurso glaciar dentro de su territorio, siempre en el marco del presupuestos mínimos establecidos en la nación. En segundo término, la ley provincial adopta un criterio funcional de protección. Acá es la similitud con el proyecto de reforma. No se limita a identificar los glaciares por su morfología, sino que focaliza la tutela en aquellos que cumplen una función de reserva hídrica efectiva. Este enfoque se vincula directamente con la realidad territorial de San Juan, donde la gestión del agua es estructural para su vida económica y social. Es interesante observar este criterio funcional que dialoga, como digo, en cierta medida con el cambio de paradigma de la ley que hoy propone el proyecto de reforma. La diferencia radica en cómo se establecen los estándares y qué medidas se preserva la coherencia con el régimen de presupuestos mínimos. Un tercer elemento es la institucionalidad provincial. La ley 1700L crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, un órgano colegiado de carácter técnico que tiene como finalidad y análisis científico y dictámenes especializados en la toma de decisiones. La existencia de este consejo es relevante porque introduce un mecanismo, porque es un cuerpo colegiado, de deliberación técnica previa. En teoría, esto reduciría el margen de arbitrariedad y fortalece la fundamentación de las decisiones administrativas. Entonces podemos decir que desde una perspectiva jurídica puede decirse que San Juan ha construido un esquema que combina
el reconocimiento del dominio provincial, la protección funcional del recurso hídrico y una estructura técnica institucionalizada. Bien, ahora vamos a hacer, a lo mejor resulta útil esto de comparar las prohibiciones y la evaluación de impacto ambiental tanto en la ley vigente nacional, en el proyecto de reforma y la ley de San Juan. En este punto resulta útil realizar un ejercicio comparativo entre los tres esquemas normativos. Si observamos la ley 26.639, que es el primer caso, la ley vigente, la nacional, la de presupuestos mínimos, el modelo es de prohibición per se. Es decir, una vez que el inventario nacional identifica un cuerpo de hielo o un ambiente periglacial alcanzado por la norma, determinan actividades automáticamente vedadas. En este caso, la evaluación de impacto ambiental no tiene un rol definitorio en estos casos, porque la prohibición opera con anterioridad y de manera general. Este sistema prioriza, este sistema, a ver, pero, me fue este sistema prioriza la certeza normativa y la prevención máxima. Reduce al margen la interpretación administrativa. ¿Qué pasa con el proyecto de reforma? Introduce una prohibición relativa. No parte de una exclusión automática, sino de la idea de que solo estarán prohibidas aquellas actividades que provoquen una alteración relevante. Y esa alteración deberá ser determinada mediante un proceso de evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad provincial competente. Aquí, la evaluación de impacto ambiental deja de ser un instrumento complementario y pasa a ocupar un punto central en el proceso administrativo de aprobación o denegación de una actividad. La decisión se desplaza del plano abstracto al análisis técnico. Esto supone, a mi entender, mayor flexibilidad, pero también mayor responsabilidad en la fundamentación de las decisiones. En el caso de San Juan, la ley 1076 ya opera con una lógica funcional en cierta medida. La prohibición se vincula a lo que surja de los estudios técnicos de significancia hídrica, es decir, la determinación no se basa exclusivamente en la existencia del hielo, sino en su función específica, efectiva, dentro del sistema hídrico provincial. Desde un punto de vista jurídico, el contraste nos muestra tres modelos distintos. Un modelo preventivo y categórico a nivel nacional, un modelo funcional y evaluativo propuesto por la reforma y un modelo provincial que ya incorpora la evaluación técnica como eje de su decisorio. Ahora bien, este desplazamiento hacia la evaluación técnica plantea preguntas relevantes. Cuando la prohibición depende de la determinación de una alteración relevante o una designificación hídrica, el sistema descansa en la calidad metodológica de los estudios, en la independencia técnica y en la transparencia de los procedimientos administrativos. En otra palabra, el centro de gravedad pasa de la norma escrita al procedimiento. Por eso, más que discutir si el modelo es más o menos protector en abstracto, el verdadero análisis debe concentrarse en cómo se diseñan los estándares técnicos, qué criterios se aplican de manera uniforme y cómo se garantiza que las decisiones sean debidamente fundadas. Bien, planteado el proyecto de reforma, vamos a ver los riesgos y las visiones críticas que muchas organizaciones ambientales y profesionales abogados
ambientalistas han puesto sobre la mesa en esta discusión, podemos decir que uno del primer riesgo que corre el proyecto de reforma de ser aprobado es su riesgo de inconstitucionalidad. Como dije, diversos constitucionalistas han advertido que el proyecto podría ser cuestionado a la luz del principio de no regresión ambiental que deriva del artículo 41 de la Constitución Nacional y que ha sido receptado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a través de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. El principio de no regresión implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección ambiental, el legislador no podría retroceder injustificadamente, salvo que exista una fundamentación robusta y razonable. La pregunta jurídica central sería, ¿el pasaje de un esquema de prohibición per se a uno basado en una alteración relevante constituye una flexibilización compatible con los presupuestos mínimos o implica una perforación del piso de tutela ya alcanzado? Ese debate, si se judicializa, podría generar escenarios de revisión constitucional que impacten directamente en la aplicación práctica de la norma. Otra cuestión que es el eje o lo que yo he observado como posibles riesgos de la reforma es la incertidumbre jurídica. ¿A qué debemos con la incertidumbre jurídica? Cuando decimos conceptos como alteración relevante, reservas estratégicas, función hídrica significativa, son jurídicamente operativos, pero requieren de precisión técnica. Si no se establecen parámetros claros, metodologías uniformes, criterios verificables, su interpretación puede variar según la autoridad administrativa o el contexto político. En ese escenario, es previsible un aumento de la litigiosidad. Las decisiones podrían ser cuestionadas, tanto por sectores productivos como por las organizaciones ambientales, generando procesos judiciales prolongados que en la práctica podrían demorar la ejecución de los proyectos o la implementación de las políticas públicas. Y el tercer riesgo, y muy importante, y que pasa en nuestro país, es la fragmentación normativa. ¿Por qué? Porque estamos reforzando la competencia provincial en la determinación de la importancia hídrica y en la evaluación de alteraciones relevantes. Pueden surgir diferencias sustanciales entre jurisdicciones y esto cobra especial relevancia en los casos de cuencas interjurisdiccionales, donde el impacto de una decisión en una provincia puede proyectarse sobre la otra. Si cada provincia aplica criterios técnicos distintos para definir lo que es una relevancia hídrica de una formación o cuenca compartida, podría generarse conflictos de competencia o controversias interprovinciales. Desde una perspectiva sistémica, el desafío será mantener la coherencia, cuestión que muchas veces cuesta en nuestro país. Esta coherencia del régimen de presupuestos mínimos. Esto no se puede perder, que por definición busca garantizar un estándar común de protección en todo el territorio nacional. En síntesis, la reforma plantea una redefinición del modelo de protección, pero su viabilidad jurídica dependerá de cómo se resuelvan estos tres puntos: la compatibilidad constitucional, la precisión técnica de los conceptos y la coordinación interjurisdiccional. Bien, ahora, para no ser tan críticos, y vamos a ver las posibles, las potencialidades de la reforma y las condiciones por las cuales, si se aplica, si se llega a su sanción, muy probable,
para que funcione adecuadamente. Acá decimos, luego de analizar los riesgos, también es necesario identificar algunos aspectos. En primer lugar, una posible dinamización de la economía. Durante los últimos años, la aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimo 2639 ha generado controversias interpretativas, no ha sido una ley aceptada unánimemente. Respecto del alcance ambiental del ambiente periglacial y de la extensión de los inventarios. Esas discusiones, muchas veces judicializadas, han producido demoras prolongadas en la evaluación de los proyectos. El proyecto de reforma intenta despejar parte de esta incertidumbre y sustituir la prohibición categórica a un esquema de evaluación técnica, caso por caso, donde en esta perspectiva la reforma se presenta como un intento de superar los conflictos interpretativos que en algunos casos se han extendido por más de décadas. Ahora bien, esta dinamización no debe entender únicamente en términos productivos, también puede implicar mayor previsibilidad en las actuaciones administrativas siempre que los criterios estén claramente definidos. El segundo enfoque, el enfoque en la función hídrica. ¿Qué propone la reforma? Concentrar la protección en aquello que cumple una función hídrica estratégica. Esto puede interpretar como una forma de focalizar la tutela en el recurso esencial, el agua destinada al consumo humano y la agricultura. Desde esta óptica, el modelo se vuelve más selectivo y funcional. La pregunta no es simplemente si existe hielo, sino si ese cuerpo de hielo cumple una función relevante dentro del sistema hídrico. Y el tercer aspecto, una agilidad administrativa, podríamos decir que descentralizar las decisiones a las provincias evita bloqueos y demoras burocráticas a nivel nacional. Bien, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para que esta reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional tenga viabilidad y pueda ser aplicable en el caso de ser aprobada? Si el modelo que se propone avanza hacia un esquema de prohibición relativa, entonces el corazón del sistema deja de estar en la norma abstracta y pasa a estar en los procedimientos técnicos. Allí es la evaluación de impacto ambiental la que cobra un rol central. En un régimen de prohibición absoluta, la ley misma define el límite. Esta actividad no se puede realizar. En cambio, cuando el sistema se basa en determinar una alteración relevante, la decisión depende de los análisis técnicos concretos. Pero la calidad de la evaluación de impacto ambiental ya no es un elemento accesorio. Se convierte en el eje rector de la seguridad jurídica y de la protección ambiental. Para que este modelo funcione, la evaluación de impacto ambiental, ¿qué debe contener? Metodologías rigurosas, científicamente fundadas, transparencia en sus datos y conclusiones, y sobre todo, que yo siempre lo remarco, el sometimiento a instancias claras de participación y control. No alcanza con estudios formales, se requiere que la determinación de la significación hídrica o de la alteración relevante esté respaldada por indicadores objetivos, por criterios técnicos previamente establecidos. En este contexto, la seguridad jurídica no proviene de la rigidez normativa, sino de la previsibilidad técnica. En definitiva, si la reforma desplaza el centro de gravedad hacia la evaluación técnica, entonces, ¿qué debemos reforzar? Es la evaluación de impacto ambiental, que debe convertirse en una herramienta robusta, confiable, transparente. De lo contrario, el sistema
pierde legitimidad y debilita tanto en términos ambientales como jurídicos. Bien, acá tenemos la institucionalidad provincial. Si algo hemos intentado mostrar a lo largo de esta exposición es que más allá del diseño normativo, lo verdadero garantía de protección ambiental y seguridad jurídica descansa en las instituciones. En el caso de San Juan, la institucionalidad provincial es un elemento central. Contamos con un Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares como un órgano colegiado, técnico colegiado que integra distintos perfiles profesionales y aporta análisis especializados antes de que la autoridad administrativa adopte una decisión. Esto es relevante porque permite responder con datos concretos si una crioforma tiene o no significancia hídrica real para las cuencas. En un debate muchas veces se mueve desde el plano conceptual. Disponer de información científica verificable cambia sustancialmente la discusión. Y el otro punto, y de fundamental importancia, es la transparencia republicana. El acceso a la información ambiental no es un complemento, es un requisito estructural. Bajo los estándares del Acuerdo de Escazú, el manejo de la información pública ambiental debe ser claro, accesible y oportuno. La transparencia cumple varias funciones. Si hay transparencia, hay legitimidad en las decisiones administrativas. Si hay transparencia, permite el control de los ciudadanos. Si hay transparencia, reduce la conflictividad social. Y si hay transparencia, se fortalece la confianza en las instituciones. En última instancia, la llamada licencia social no se obtiene por decreto ni por discurso. Se construye sobre procedimientos abiertos, datos verificables y decisiones fundadas. Por eso, más allá del debate entre prohibición absoluta y evaluación técnica, la sostenibilidad del sistema dependerá de los tres elementos: rigor científico, institucionalidad sólida y transparencia republicana. Bien, y por último voy a hacer un breve pantallazo de las tres leyes, o sea, de la ley vigente, la ley de presupuestos mínimos, la 26639, el proyecto de reforma y nuestra ley provincial. La ley de presupuestos mínimos. El modelo vigente establecido por la ley 26639 prioriza la seguridad a través de la prohibición categórica. Es un sistema preventivo con bajo margen de discrecionalidad que coloca el énfasis en la existencia de glaciar como objeto de tutela. El proyecto de reforma tenemos entonces prohibición per se en ambientes glaciar y periglaciar, protección basada en la existencia del hielo, centralidad del inventario nacional y menor margen de discrecionalidad administrativa. ¿Qué produce esto? Una mayor seguridad por la rigidez normativa. El proyecto de reforma propone un desplazamiento conceptual. La protección ya no se basará exclusivamente en la existencia de un cuerpo de hielo, sino en su función hídrica efectiva. La decisión se traslada a la evaluación técnica provincial y la prohibición se vuelve relativa. Depende de la determinación de una alteración relevante. ¿Qué es lo que tiene esto? Entonces tenemos una prohibición relativa, una protección basada en la función hídrica, provincias como autoridad decisorias clave, determinación de la por vía de la evaluación de impacto ambiental y seguridad basada en la evaluación técnica. ¿Cuáles son las condiciones para que funcione? Ningún modelo es sostenible sin condiciones claras.
Si el sistema evoluciona hacia una mayor flexibilidad, entonces se debe fortalecer el piso ambiental constitucional. Deben definirse criterios técnicos objetivos. La evaluación de impacto ambiental debe ser rigurosa, interdisciplinaria y transparente. Y la coordinación federal debe evitar fragmentación, porque en definitiva, la sostenibilidad del régimen no depende de prohibir más o menos, sino de garantizar decisiones públicas técnicamente fundadas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las condiciones para que funcione la reforma propuesta es el respeto al principio de no regresión, definición objetiva de alteraciones relevantes, evaluaciones de impacto ambiental científicamente robustas y auditables, coordinación federal en cuencas compartidas, transparencia y acceso a la información. Sin estas condiciones, la flexibilidad se transforma en incertidumbre. El desafío no es elegir entre rigidez, flexibilidad, sino asegurar que cualquier reforma preserve el carácter estratégico del recurso hídrico y fortalezca la institucionalidad ambiental. Bueno, eso es todo. Espero haber sido clara en mi exposición. Junto con Nicolás estamos abiertos a preguntas o a consultas, eh, lo que ustedes crean conveniente. A ver acá. Javiera Gracia Magallón. ¿Hay espacios para conflicto entre provincia y nación en la reforma? Como tú te lo expliqué, la reforma, uno de los riesgos es la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en varios fallos ha declarado la constitucionalidad de la ley de glaciares, la ley de presupuestos mínimos actual. Por lo tanto, el conflicto entre las provincias y la nación en la reforma puede existir. Puede, puede existir eh, si no se establecen, como te digo, principios claros entre qué es lo que queda para determinar por parte de las provincias, cómo se van a llevar a cabo esos procesos de evaluación de impacto ambiental, qué criterios se van a seguir, si vamos a tener criterios uniformes en las provincias, si no se va a producir esa fragmentación normativa, porque si no, en verdad, la incertidumbre, como digo, en materia ambiental trae inseguridad jurídica. Entonces, sería entrar en conflictos permanentes entre nación y provincia para determinar qué es lo que se establece como reservas estratégicas o cómo proteger el ambiente, cómo evoluciona esta forma de quién establece si es un recurso hídrico estratégico, si una provincia va a establecer determinados estándares técnicos y otra provincia va a establecer otro. Vamos a terminar en una judicialización absoluta. Entonces, que va a traer como objetivo que los proyectos no, la inseguridad jurídica tanto para los operadores mineros como también para las provincias, porque nunca van a llegar a concretarse los proyectos en forma definitiva, ni van a tener la aceptación de la comunidad. Esto que es tan importante. La transparencia trae seguridad jurídica, la incertidumbre, todo lo contrario. ¿Qué instancia hay que cuestionar o objetar la integridad de
una evaluación de impacto ambiental. Y bueno, hay esto mismo que decía, las provincias van a establecer procedimientos de evaluación ambiental específicos, los que deben estar, obviamente, cargados de rigurosidad técnica, de interdisciplinariedad. En San Juan contamos con universidades de prestigio internacional, verdaderamente, donde se han llevado a cabo informes realmente metodológicos y científicamente efectivos. Entonces, todo esto tiene que entrar a jugar. El rigor técnico, los procedimientos claros, la participación ciudadana, todo tiene que estar en una coherencia procedimental para que las evaluaciones de impacto ambiental no puedan ser objetadas, sino que sean verdaderamente informes técnicos, robustos y científicamente comprobables. No sé si hay alguna otra pregunta. Y hay instancias para cuestionar la evaluación. Veo la pregunta, Javier. Es verdad, hay instancias porque sí, están sujetos a audiencias ambientales o a participación a través de cuestionarios donde la población tiene acceso a todo lo que es el Manifiesto General de Impacto Ambiental. Y ahí podés hacer objeciones, hay un plazo determinado para hacerlo. Así que siempre están abiertas a la participación ciudadana, todos los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y además que la DIA también es un acto administrativo y por ende puede ser susceptible de un planteo de un recurso administrativo, ya sea Exactamente. jerárquico, de revisión. Y si no se obtiene ahí, también se puede ir por vía judicial después. Así que bueno, Sí, la revisión es hay instancias. amplia. O sea, dentro de la administración tenemos un proceso de remedios recursivos que están vigentes y que pueden obviamente ponerse en práctica. Exacto. Bueno, yo creo que eso, ahí están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que se apruebe la reforma? No sé si podemos nosotros decir cuál es la probabilidad. Y, y tenemos que ver la mayoría de las cámaras y hay un proceso de reforma que se vienen aprobando diversas reformas por esta gestión nueva, esta gestión nacional, lo que se presupone que tienen los números necesarios como para aprobarla. Pero obviamente todo está sujeto a la deliberación en el Congreso y la aprobación por ambas cámaras. Exactamente. Y que el proyecto en sí también puede ser susceptible de cambios cuando De sea cambios. tratado también. Entonces, Exactamente, seguro. tampoco podemos asegurar que va a salir así como está presentado. Sí, es así. Bueno, damos por cerrada la jornada. Quedamos atentos con Susana ante cualquier consulta que quieran hacer por correo. A todos los conectados se les hará llegar las presentaciones. Así que agradecerles a todos por su tiempo. Sí, muchas gracias por escucharnos y bueno, hasta otro momento en otro debate ambiental. Buenísimo. Hasta luego. Chao, chao.